Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo va? Bueno, una de las cosas que estoy... eh, me está viniendo o me está llamando mucho la atención últimamente es eh, cómo hay ideas, nociones, señaladores que se vuelven como clichés en, en todo. Somos adictos a los clichés, ¿no? Son como referentes a cosas que han resultado útiles, que han resultado cruciales, que han resultado inspiradoras para otras personas y las han querido comunicar y le han puesto un nombre, y después es como si esos nombres se volvieran como una especie de token, como se dice token, un objeto mágico que sentimos que agarramos eso y estamos haciendo, captando algo que eso estaba señalando. Lo que ocurre es que siempre las situaciones comunicacionales son situacionales y pasa el tiempo y ese ítem comunicacional pierde contacto con su contexto, con su situación, y se vuelve como una especie de lienzo, ¿no? De proyección de un montón de cosas. Y está todo bien con la creatividad, obviamente, es muy interesante. Lo que pasa es que esa creatividad se toma a sí misma el objeto de su creatividad como si fuera aquello que originalmente se estaba queriendo señalar con eso. Por ejemplo, de lo que quería hablar era de este gran cliché espiritual y psicológico que es la sombra, ¿no? Esta idea con esa forma que la planteó el psicólogo suizo Carl Jung, eh, que obviamente la noción en sí, el señalamiento en sí no es de él, pero en lenguaje psicológico reciente es una de las formas más conocidas de esta propuesta. Y es curioso, ¿no? Porque es una idea que produce fascinación, eh, y muchas veces los humanos, las personas, cuando escuchamos algo que nos toca de alguna manera, nos hace algún tipo de llamado de atención, muchas veces agarramos ese ítem y es como si lo comiéramos y lo digiriéramos y lo hiciéramos nuestro, pero a través de una cosa conceptual, ¿no? De una idea llena de proyecciones y de fantasías muchas veces de qué es lo que eso está diciendo. Eh, sí, la sombra tiene que ver con aquellas... suena tan conceptual, ¿no? Aquellas características o cualidades que el yo, el famoso ego, por su propia identificación y lo que quiere ser y cómo se quiere mostrar, eh, rechaza. No es el yo el que lo rechaza. Si dijera, bueno, son maneras de decirlo, pero más bien es como una dinámica, porque todo lo personalizamos, ¿no? Decimos yo rechazo, yo estoy rechazando, yo rechazo. Más bien es una dinámica que quiere mantener un equilibrio, tiene una percepción, una sensación de peligro, de pérdida posible, y que necesita mantener el equilibrio. Es como si fuera la sensación de estoy flotando en un bote, este bote tiene agujeros, los tengo que tapar. Pero esto no lo hacemos conscientemente. Esto es algo casi que ocurre. Eh, y sí, hay esa dinámica nota cosas que no son compatibles con lo que necesitamos
sentimos que necesitamos en un momento proyectar, por lo que sea. Uno puede pensar en causas como el miedo a la pérdida de beneficios de algún tipo, ¿no? De rechazo social, el costo, muchas veces la fantasía del costo de revelar la sombra o permitir que esas cualidades y esos procesos se muestren, sería perder la aceptación de un grupo o de un entorno que nos es sentimos que es necesario para nuestra supervivencia emocional, física, política, y sentimos que ese bote se hunde si no tapamos esos agujeros. Y ese tapar agujeros ocurre automáticamente, es lo que decía recién, no es algo que hace conscientemente el ego. El ego no es otra cosa que, el yo consciente es aquello con lo que generalmente nos identificamos. La enorme mayoría de seres humanos, generalmente nuestra identificación consciente está puesta en esa autopercepción. No son cosas. Esto es algo muy interesante también de recordar. Todo esto no son cosas. No es que hay algo objetivo que soy yo, que es el ego. Son dinámicas de percepción y de proceso psíquico, proceso vital, ¿no? Es como la vida, la misma vida que da forma a las hojas y a las corrientes y a todo, es la misma vida que manifiesta continuamente y manifiesta estos cortocircuitos también. ¿No? Porque decimos el ego, yo, no. Son como juegos de refracción y reflexión, ¿no? Cognitiva. Y lo que quería señalar es que, claro, esto es algo que la autopercepción, como ocurre en un momento o en un periodo, siente, repito, despersonalicemos esto, no es yo siento, la actividad de autopercepción y de conciencia parcial, con lo que generalmente nos identificamos, percibe que el barco se está hundiendo o está en riesgo o le está entrando agua, entonces necesita tapar, y ese tapar los agujeros es hacer una acción cognitiva que es desactivar toda conexión manifiesta con algunas características, o lo que se percibe con algunas características, ¿no? También es interesante cómo confundimos los nombres con los procesos. Por ejemplo, uno puede decir, mi ego rechaza la sensualidad, o mi ego rechaza la fragilidad. ¿Qué es la fragilidad? ¿Es una cosa la fragilidad? Es una percepción, lo que nosotros designamos en un momento, le ponemos, o nuestra mente en piloto automático le asigna el nombre fragilidad. Tal vez es, desde otro punto de vista, curiosidad. Tal vez algo, parte de este proceso de autoprotección, percibe, siente que esa curiosidad me deja vulnerable. Me tengo que mostrar de otra manera, esa es la percepción. Entonces lo designo como fragilidad. Entonces digo, mi yo rechaza la fragilidad. ¿Qué quiere decir fragilidad? ¿Se dan cuenta? Este es un proceso más vibrante, es como armonías y acordes en vibración, disonancia, consonancia, que van mutando e interactuando, y hay una parte verbal en un campo de nuestra mente que dice esto es esto y esto es esto. Bueno, estamos jugando con algo para notarlo, pero es importante notar también que lo que nota no es el lenguaje, o más bien podemos creer que estamos notando lingüísticamente porque le ponemos un nombre y decimos, ah, me doy cuenta de esto. Y a eso quería ir.
todo esto en relación a la sombra. La sombra se ha vuelto como una especie de cliché, ¿no? En círculos, entre comillas, espirituales, psicológicos. Lo que quiero llamar aquí es que es súper importante, crucial, en este proceso de, como lo quieran llamar, reintegración, eh, eh, es súper importante lo que yo le digo, lo llamo conocer el aroma de lo que se siente esa sombra. No con palabras, no diciendo, estoy sintiendo tristeza, estoy sintiendo esto. Tal vez es útil para aproximarse a eso, pero lo que experimento cuando conozco algo no son las palabras. Cuando conozco íntimamente a una persona, nos conocemos, cuando hay conocimiento, cuando hay intimidad, digamos, no hay nombres. No es que continuamente estamos, Martín está conociendo, no sé, no hay eso, hay una especie de reverberancia, de resonancia, que lo más interesante de una interconexión es cuando justamente no está configurada por las palabras. Obviamente aparecen las palabras como vehículo, como canal. Y en esto también es muy de cuidado esto, porque pareciera que hay algo en el yo consciente, verbal, que quiere administrar este proceso. Eso pasa mucho en los círculos, entre comillas, psicológicos, espirituales. Ahora es como si nunca se termina de cuestionar el bastión del sujeto verbal como el que controla y administra este proceso, ¿no? Sigue habiendo la sensación como del consumidor que está consumiendo una técnica en la cual uno mejora aplicándose a una. Yo creo que es necesario un extrañamiento, una curiosidad que lleva más allá. Y no es fácil eso. Muchas veces implica como recuperar una especie de curiosidad infantil, pero infantil en el entorno que le llaman apego seguro, ¿no? O sea, como con una sensación de que puede explorar y de que no está en riesgo su constitución básica, ¿no? Hay algo de eso que se necesita, esa sensación. Y generalmente más bien estas exploraciones son desesperaciones, a veces como manotazos de ahogado o de alguien que se está ahogando, de encontrar algo sólido en lo que apoyarse. Entonces es de cuidado esto. Pero a lo que quiero llegar es a esta imagen de sentir el aroma de la sombra. Es muy importante en esto poder aproximarse a esta sensación, llamémosle así, de algo está en juego, como de susto. Y no necesito hacerme el canchero, que es uno de los mecanismos de defensa más ridículos y estúpidos que hay en este momento, diciendo, ahora conozco, ahora veo. No es necesario decir nada. Es mucho menos glamoroso. No es una operación glamorosa. No es algo que uno está en un proceso de automejoramiento y es muy cool alimentarse bien y conocer a su sombra. No. No ese es el espíritu, porque esa es una operación de consumo y de mejoramiento, de adorno. No es eso. No hay nada malo con el adorno, pero no es lo que está ocurriendo acá. Es necesario sentir el mal olor, o lo que uno, usando la analogía del aroma, empezar a sentir el perfume que uno
o que algo en este cuerpo-mente se ha obsesionado en llenar el ambiente con este perfume porque está seguro de lo que hay detrás, que lo que hay detrás es un olor horrible y espantoso que hay que tapar. No quiero usar mucho eso de tapar porque es algo que significa, se usa como gatillo de nuevo cuando uno se identifica como aquel que quiere tapar, y eso tapa. Pero hay como una obsesión en que ese olor, y lo que es necesario en esto es algo de piel, de sensibilidad somática, de sentir el tono de voz, el aroma de ese punto en el que algo en uno siente que esto apesta y que necesito decorarlo. Y necesitamos, ese es el proceso, se va a desarrollar, encontrar una capacidad para poder estar en esa situación donde hay ese apestamiento, hasta que eso se va relajando, y ese es el nudo, de eso quería señalar nada más. Ese es uno de los puntos clave del trabajo o del proceso con la sombra, que es sentir ese rechazo, sin palabras, sentir. Hay algo que se tensa internamente, que se tensa y necesita hacer algo. No necesitamos explicárnoslo, no necesitamos ser muy cancheros en saber cómo funciona esto porque somos trabajadores espirituales o psicológicos o lo que sea. Necesitamos sentir eso. No tiene... Es como, ¿qué lógica tiene la muerte cuando estamos ahí con alguien que muere? ¿Qué lógica tiene el amor cuando...? Es lo mismo, tiene la lógica de un proceso vital. No hay que justificarlo, no hay que decir nada al respecto. Simplemente notar que hay una especie de sensación, aquí hay algún juego, y tal vez el, entre comillas, entrenamiento sería en poder estar en esa especie de filo que más bien después se va revelando como una especie de pregunta, ¿no? Más que una afirmación clara interna de esto no, lo que tienen que ver es esto otro. ¿Por qué? No, pero no es una pregunta teórica, no es para que uno diga, porque quiero esto y entonces los demás quieren esto. Es sentirlo en el campo. Y quería simplemente comentar eso. Me parece muy interesante la imagen de el aroma, ¿no? Sentir como cuando uno está muy familiarizado con una persona que conoce su olor, ¿no? Y no es uno el que lo conoce, el campo sensible que somos nota, y se nota, se autonota con algo que ocurre ahí. Simplemente eso, tener cuidado con, como dice uno de mis referentes, tomar refugio en palabras e ideas. Estamos usándolas, pero quedarse fijado, ¿no? Con una fantasía que básicamente sostiene lo que un psicólogo, Wellwood, creo que era su nombre, llamaba, que era esto del el salteo espiritual, ¿no? En inglés spiritual bypass, que es con el nombre o la idea de estar trabajando espiritualmente algo, estar básicamente usando una especie de excusa de evitar o rechazar algo del campo de sensibilidad que necesita notarse, que necesita... Bueno, simplemente quería compartir eso. Otro tema interesante para abrir sería qué es lo... Podríamos pensar qué es lo que se necesita para que ocurra eso, porque estos procesos no ocurren por voluntad. Hay una especie de... Cuando están dadas las condiciones de una especie de maduración de circunstancias, hay una especie de disposición que puede, entre comillas, elegirse, pero no es un proceso que se puede sostener a fuerza de voluntad en el sentido usual de la palabra, porque la voluntad en el sentido usual de la palabra se basa
en esas coordenadas del yo máscara, ¿no? La persona, como le llamaba Jung. Y no necesitamos más despliegue técnico de la persona, esto es otra cosa. Porque justamente no es tan fácil abrirse, entrar en ese campo de inestabilidad, ¿no? Por ahora lo dejamos allí.